sus elementos, sus características y sus obligaciones. Vimos parte de lo que era los principios filosóficos, la verdad sabida, la vena fue guardada. Vimos también cuáles son los elementos del contrato en general, la vicios en el consentimiento, vimos el objeto lícito y la capacidad legal, vimos, pues, tuvimos ahí un par de ejemplos en su momento, vimos el contrato mercantil, definición, vimos también que habían clases de contrato, los típicos, los atípicos, los nominados y los ignominados. Por ahí algunos autores mencionan que los contratos atípicos tienen que ser nominados y algunos mencionan que los contratos atípicos son ignominados. Pero vamos a ver en el transcurso de la clase si en efecto es así o puede haber ahí algún contrato típico que sea innominado y por ahí puede haber un contrato atípico que sea nominado. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Entonces llegamos al tema de la obligación mercantil. Obviamente cuando nosotros estamos en el tema de la contratación mercantil, lo importante es la obligación. ¿Por qué? Porque a raíz de que yo tengo clara cuál es la obligación que voy a contraer o la obligación que necesito contraer, a partir de ahí puedo yo determinar el tipo de contratación que se va a realizar. Por ejemplo, yo puedo determinar que quiero adquirir un bien o un servicio, yo ya sé qué tipo de obligación es la que quiero buscar y a partir de ahí yo puedo determinar el contrato. En este caso, si yo lo quiero en propiedad, pues una compra-venta. Si yo únicamente quiero hacer uso por determinado tiempo de cierto bien, por ejemplo, podríamos hablar de un contrato de arrendamiento mercantil. Como vamos a ver en su momento, si yo, por ejemplo, necesito que de algún otro país me manden cierta mercancía, pues a partir de esa obligación que yo necesito que alguien adquiera, yo también sé el tipo de contrato, porque puede ser un contrato que se encargue de remitirme la mercadería hasta aquí a Guatemala bajo ciertas condiciones y bajo ciertos requisitos y donde yo sé exactamente cuáles son los riesgos que voy a obtener. O el día de mañana, por ejemplo, quiero que yo tengo 10 propiedades, pero quiero que cuando fallezca alguien administre esas propiedades para beneficio de alguna persona, que pueden ser mis papás o que pueden ser mis hijos, según cada quien. Pero en este tipo de circunstancias, yo puedo determinar entonces que determinando la obligación mercantil, yo voy a poder saber el tipo de contrato. Y en este caso podría ser un contrato de fideicomiso. Así que el derecho mercantil es el lenguaje legal de los negocios. Entenderlo es esencial para quienes participan en el comercio. ¿Por qué? Si yo voy a estar como abogado ejerciendo la profesión, pues desde mi función, yo voy a ser el encargado de asesorar, el encargado de dar forma, el encargado de darle el respaldo a mis clientes desde el punto de vista legal. Pero también puede ser que como abogados y notarios podamos tener una empresa y tenemos que saber cuáles son ese tipo de formas, elementos que deben de incluir cualquier negociación mercantil. ¿Por qué? Porque voy a ser un comerciante. A raíz de esto, obviamente todo podemos verlo dentro de la doctrina, pero nosotros como abogados tenemos que empezar a visualizar el marco jurídico en el cual se van a desarrollar las actividades del comercio. El derecho mercantil es tan dúctil, digamos, tan moldeable y tan evolutivo que llegamos a tener contratos atípicos porque las disposiciones normativas no se mueven tan rápido como sí lo hace el comercio. El comercio es evolutivo, el comercio se mueve, se desarrolla conforme a las necesidades que en su momento tienen los seres humanos.
Si nosotros nos damos cuenta, quizás en el 2019 alguien no podría estar pensando, no podía pensar en ese momento que las clases iban a ser virtuales, por ejemplo, si no teníamos en nuestra mente la idea de tener que estar en un lugar físico, de poder estar presentes en cierto lugar, de tener que llegar a cierto lugar para poder recibir clases. Sin embargo, la pandemia provocó que ciertas plataformas se desarrollaran un poco más. Ya existían, claro, pero que ahora se desarrollaran más para que tuvieran quizás el mismo alcance, que nos tenemos que adaptar, sí es cierto, pero tenemos el mismo alcance. Por ejemplo, ahora podemos tener amigos a distancia y para eso hay teléfonos, los teléfonos se fueron desarrollando, nuevas aplicaciones, y eso provoca, obviamente, que todo el comercio gire alrededor nuevo. Por ejemplo, tenemos el incremento a nivel nacional y obviamente a nivel internacional del comercio electrónico. ¿Qué significa eso? Ventas por Instagram, por Facebook. Tenemos Facebook Market, por ejemplo, que el comercio se desarrolla de otra forma. Y eso es lo increíble porque podemos tener compraventas de cosas mercantiles sin ni siquiera tener que ver a la otra persona. Ustedes pueden comprar algo por Facebook Market o por Instagram y ni siquiera conocen al vendedor. Y eso es interesante cuando vamos a leer la compraventa, porque obviamente uno de los dos tiene que ser comerciante. Pero ¿será que entonces la identificación del sujeto en un contrato eh, es indispensable el saber con quién estoy tratando? Y esto es parte del por qué vemos el derecho mercantil y cómo se va desarrollando, cómo se va moviendo el derecho. Entonces, a partir de ahí tenemos que irnos al marco jurídico para ver si todo lo que realizamos encaja o no encaja en una normativa. Porque puede ser que un contrato, los atípicos, pues los vamos a encontrar en una disposición normativa, pero los contratos atípicos posiblemente no los vamos a encontrar en una disposición normativa. Sin embargo, no porque no estén en un código, que no estén en una ley, no significa que deban de cumplir con ciertos elementos que son necesarios para la validez dentro del marco jurídico que en Guatemala se desarrolla. Pero a partir de ahí, entonces, tomamos la idea de que como la Constitución, como base fundamental, desarrolla el derecho mercantil. La Constitución Política de Guatemala no regula directamente el derecho mercantil como una materia propia o autónoma, pero sí establece principios generales que lo sustentan. Por ejemplo, en el artículo 43 de la Constitución, si alguien tuviera una Constitución a la mano, y si no, lo voy a leer yo, se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones por motivos de orden social o de interés nacional. Artículo 43 de la Constitución, la libertad, industria, comercio y trabajo. Este artículo lo que nos da es la base para que se pueda desarrollar cualquier actividad de industria, comercio, para el libre ejercicio de todo lo que conlleva el comercio. El ejercicio libre y lícito, obviamente, porque por eso nos dice, por motivos de orden social o con las limitaciones del orden social o del interés nacional. Esto quiere decir, obviamente, que al no restringir el comercio se puede desarrollar libremente y eso provoca, obviamente, que tengamos contratos atípicos, que cada vez más tengamos contratos nuevos. Ahí vamos a ver en su momento cómo por ejemplo, hay un contrato en el que las aerolíneas se pueden unir para prestar un mejor servicio y que si nosotros nos vamos al Código de Comercio quizás no lo encontramos, pero por eso, y muy bien pensado por el legislador, que las disposiciones normativas en la industria y el comercio son con mucha libertad.
con mucha posibilidad de desarrollo, con mucha posibilidad de crecimiento evolutivo. Ahora bien, obviamente esa misma libertad también la tenemos que amarrar con el principio de legalidad y la jerarquía normativa. Artículo 44 y 46, si le dan lectura, reconocen los derechos inherentes a la persona humana y la supremacía de tratados internacionales sobre leyes internas cuando protegen más a los derechos humanos, lo cual puede impactar obviamente en contratos mercantiles internacionales. Por ejemplo, tenemos tratados de libre comercio. Esos tratados de libre comercio pueden ser disposiciones normativas que permiten que el comercio guatemalteco pues tenga eh, ciertos beneficios con otros países y que queden determinados cómo se van a ir desarrollando las relaciones o los contratos que se realicen. Por ahí hasta a veces tienen beneficios fiscales, que eso es ajeno, digamos, al derecho mercantil, aunque implícitamente están vinculados. También el artículo 203. El artículo 233 dice: la justicia se administra en nombre del pueblo, la función jurisdiccional emana del pueblo y se ejerce por el organismo judicial. Esto obviamente lo que respalda es que cualquier actividad de comercio que se realice y que cualquier incumplimiento en la obligación mercantil o cualquier vicisitud que pueda generar la nulidad o anulabilidad de un contrato pueda ser también dilucidado en los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, no hay que descartar que derivado de la rapidez, derivado de la agilidad de la contratación mercantil, también hay procedimientos que no son judiciales para poder analizar cualquier circunstancia o cualquier conflicto que se pueda dar en la ejecución de algún contrato. Esto quiere decir los procesos de arbitraje, que pueden ser a nivel nacional como a nivel internacional. Como marco secundario, ya teniendo como base la Constitución Política de la República en el Código de Comercio, tenemos como ley principal o como ley base quiénes son los sujetos del derecho mercantil, los actos de comercio, contratos mercantiles, los títulos de crédito, las obligaciones y procedimientos mercantiles. También tenemos, por ejemplo, instituciones relacionadas con el comercio, por ejemplo, el derecho mercantil, tenemos el registro mercantil, tenemos los registros de propiedad intelectual. Entonces, tenemos un buen sustento para el desarrollo del comercio, para que se registren marcas, para que se registren logos, para que se registren sociedades anónimas y poder tener ese control. Obviamente, por lo evolutivo que en su momento puede llegar a ser el derecho mercantil, tiene cierto vínculo muy cercano con el derecho civil, porque a partir obviamente de las relaciones civiles nace también el ánimo de lucro. Si nos vamos específicamente al derecho mercantil, pues la idea, los sujetos son comerciantes, uno de los dos puede ser comerciante, hay un ánimo de lucro, contrario al derecho civil, pero el derecho civil pues fue parte del sustento o parte de la base para que se pudiera llevar a cabo el derecho mercantil. Entonces el derecho mercantil guatemalteco tiene su base constitucional en la libertad de comercio y se desarrolla plenamente a partir del Código de Comercio y las leyes que están relacionadas con el Código de Comercio. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un contrato mercantil y un contrato civil, pues tenemos ciertas características que nos permiten ir diferenciando cuál es una obligación mercantil y cuál es una obligación civil. Un contrato civil y un contrato mercantil. Por ejemplo, sujetos. En el contrato mercantil puede ser un comerciante o pueden ser dos comerciantes. En el contrato civil son particulares. La finalidad del contrato mercantil es el lucro.
Mientras que en el contrato civil es el uso personal o el uso o el beneficio personal que se le puede dar a las a los beneficios del contrato. Los artículos que acabo de mencionar de la Constitución, vamos a ver. El artículo 43, el artículo 44 y 46, quizás que son los más importantes, y luego el 203 porque eso abarca el control jurisdiccional que se puede dar a raíz de algún conflicto que se desarrolle en las relaciones mercantiles. 200, 203. Y el objeto, obviamente, bienes para actividad comercial, mientras que el derecho civil es para bienes de consumo propio. Entonces, principales fuentes de la contratación mercantil o del derecho mercantil de los contratos. Sí, Rosa. Licenciado, buenas noches. Disculpe, usted habló sobre el artículo 203 de la Constitución, pero ese nos ¿Sí? habla de la independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Exacto. La relación que hago con el artículo 203 es porque cualquier situación que se desarrolle, cualquier situación, conflicto o disputa que se dé como consecuencia de la contratación mercantil puede ser sometida a la jurisdicción guatemalteca. Luego vamos a ver en el Código de Comercio que determina que si hay algún tipo de disputa que se desarrolle puede ser sometido a un juicio sumario mercantil. Entonces, como regla general, yo me someto a los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, supongamos, y que puede pasar obviamente, y quizás se complica un poco, pero ustedes se meten a Facebook Market. Facebook Market les va a permitir hacer un tipo de compraventa sobre algún objeto o sobre algún bien. Pero supongamos que creo que a cualquiera le puede pasar que ustedes piden algo, van a decir en la foto yo compré un shampoo, el shampoo cuando llega a mi casa me doy cuenta que es de menos mililitros de los que aparentemente estaban en la foto. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en ese momento? Si yo, por ejemplo, como no hago un contrato de compraventa y no tengo ninguna cláusula, no tengo ni siquiera quizás por escrito ningún tipo de condiciones, sino que sencillamente yo escribí, mira, tenés ese shampoo disponible todavía, sí, me lo mandas a tal dirección, ok, pago contra entrega, y cuando yo lo recibo el paquete, pagué los 100 quetzales que me costó el shampoo. Pero ¿qué más tengo yo para demostrar que hubo un tipo de contratación, un tipo de compra-venta? Entonces, por regla general, si yo no tengo pactada otra vía, me tengo que ir a los órganos jurisdiccionales. Esto lo hablo porque todo marco jurídico, y en especial si vemos en términos generales el marco jurídico guatemalteco, es como un gran círculo. Y ahí está la Constitución con sus parámetros, con sus principios, con sus valores y con estándares de protección de los derechos fundamentales. Entonces, de la misma Constitución se protege la libertad de industria y de comercio, pero también voy a proteger el bienestar humano, el desarrollo, el interés social, voy a proteger también a los sujetos que intervienen. ¿Cómo protejo de cierta forma los, cómo protejo los vínculos que se generan a la raíz de la contratación, ya sea civil o mercantil, pero en este caso mercantil? Pues yo los protejo porque les voy a brindar órganos jurisdiccionales. Entonces, si yo tengo órganos jurisdiccionales, también significa que el Estado está brindando los insumos necesarios para que cualquier disputa en una contratación mercantil pueda ser resuelta.
Y esto nos da una idea del principio de legalidad también, porque el juez debe de basarse o debe fundamentar el desarrollo y su pronunciamiento, pues si bien en las fuentes del derecho mercantil y también en el contrato mercantil, pero también en las disposiciones normativas. No sé si con eso te aclaré, Rosa, el por qué involucré el 203 de la Constitución y si quedó claro. Sí, quedó claro, licenciado, muchas gracias. Ok. ¿A alguien alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, continuamos. Entonces, a raíz de lo que ya mencionaba sobre el principio de legalidad y también sobre cómo se debe de, cómo el Estado se organiza para esa protección, también tenemos pues los elementos de la contratación mercantil en la obligación, que esos ya los habíamos visto, pero lo vamos a ver rápidamente. El consentimiento, que es el acuerdo de las voluntades, el objeto, que debe ser lícito, posible y determinado, capacidad, que ambas partes tengan capacidad, que no hayan vicios, que es un vicio, por ejemplo, que no haya error, que no haya dolo, que no haya violencia. Por ejemplo, la forma, pues ya se va a adaptar a lo que establezca la ley, y si no tiene la ley, pues ya queda la libertad de poder hacer. Pero entre las cuestiones muy importantes y de lo que quería también ahondar es en las condiciones. Lo importante cuando nosotros estamos en el ejercicio de la profesión, es que cuando elaboremos un contrato debemos de ser claros en cuanto a las condiciones que son favorables, pues de cierta forma para ambas partes, pero en lo que concierne al ejercicio de la profesión, pues va a ser para el sujeto por el que ustedes fueron contratados. Habrán cláusulas que son indispensables y habrán cláusulas que no son indispensables, pero que pueden proteger el desarrollo del contrato. Por ejemplo, en una compraventa, ¿qué cláusulas son indispensables? Precio y el objeto, por ejemplo. Obviamente, identificación de los sujetos, pero estoy hablando ya de las cláusulas de cómo se desarrolla. Entonces, precio y objeto. Pero, por ejemplo, supongamos un contrato de fideicomiso. Un contrato de fideicomiso, lo que me va a hacer pensar es, ok, yo necesito que los intereses de la persona que está creando el fideicomiso en realidad atiendan a la finalidad o al beneficio de la persona que se va a beneficiar del fideicomiso. Y les cuento, tuve la oportunidad de conocer un caso de un fideicomiso en el que el esposo era muy buen comerciante, tenía muchos conocimientos sobre cómo hacer negocios, llegó a tener muchas propiedades, pero específicamente él se dedicaba a bienes inmuebles de uso comercial. ¿Qué significa esto? Tenía locales, tenía un centro comercial, tenía unos terrenos que utilizaba como parqueos y era muy hábil en los negocios. Sin embargo, pues él previendo la situación, a partir de los 40 años, realizó un fideicomiso. Aquí en Guatemala versus Estados Unidos o otras partes, los fideicomisos pues están muy bien regulados, entonces no se permite que por ahí un fideicomiso como en Estados Unidos, si han visto alguna película por ahí, es que le dejó 100 millones porque le servían para su universidad, pero solo le pueden dar $1,000 mensuales, por ejemplo. Pero él vino y constituyó el fideicomiso. A raíz de que constituyó el fideicomiso con un banco, este banco administró los bienes que tenía y las cuentas y le permitió que sus 3 hijos y su esposa se dieran una vida muy, muy digna durante el tiempo que fuese necesario. Porque el banco se encargó de la administración, el banco se encargó de ver en dónde podía sacar mejor rendimiento, cómo invertir de mejor forma todos los bienes que
tenía. Pero platicando con la viuda, pues ella expresaba que le daba gracias a Dios que al esposo se le ocurrió el poder dejar el fideicomiso de esa manera porque ella no era muy hábil para los negocios. Ella no tenía, nunca se involucró en conocer cómo era el giro de negocio de la empresa que, que tenía su esposo. No he cambiado de dispositiva porque se las voy a mandar. Entonces ya la van a poder ver luego. Pero aquí estábamos viendo cómo las diferencias entre las características del derecho civil y mercantil. Por eso no he cambiado, Nuri. Pero hoy mismo les subo la diapositiva. Pero les cuento esto porque puede ser que cuando a ustedes les toque elaborar un fideicomiso, ustedes van a agregar cláusulas como plazo de vigencia, cuál es el monto que se pretende alcanzar, por ejemplo, en rendimiento. Puede ser que los hijos no tengan la misma edad, entonces van a tener que ir consignando al niño A tal edad, al niño B a tal edad, al niño C a tal edad. Puede ser que el papá diga, yo creo que mis hijos nunca van a poder administrar estos bienes y entonces las condiciones pueden que sean distintas. Además, también es importante que sepamos leer las condiciones. Si alguien aquí, por ejemplo, ha contratado el servicio de Internet de Tigo o de Claro o de cualquier empresa de telefonía, o ha contratado un plan también de teléfono, pues se darán cuenta que tenemos esos contratos formularios, que uno solo va a poner firma al final y casi que ni lee a veces todo el contenido. Y son letras muy chiquitas. Pero a partir de eso, ustedes también pueden ir sabiendo qué cláusulas son en realidad las que valen la pena leer. Pueden ser las condiciones de terminación del contrato, pueden ser, por ejemplo, las multas, la mora, puede ser también eh, alguna condición especial. En su momento ustedes, pues ya creo que vieron un notariado y ustedes sabrán si firman ese contrato, por ejemplo, y el notario no lo legaliza, si esto podrá ser anulable o será nulo, ese tipo de contrato. ¿Qué pasaría entonces si ustedes, por ejemplo, dejan de pagar y ustedes reclaman que el contrato es nulo porque ustedes no firmaron el contrato, por ejemplo? Sí, César. Licenciado, buenas noches. Sí, con Buenas relación noches. a los contratos, lo que usted explica, Uh-huh. precisamente yo tengo los dos servicios, tanto de Tigo y de Claro, pero Uh-huh. ahorita, por ejemplo, con esto del Mundial, hubo mucha estafa de parte de esas dos empresas, porque, por ejemplo, estaban enviando un link donde se decía de que tenía usted 6 meses gratis de un canal que ya privatizaron de cable, pero eran mentiras, porque ahí le hacían pagar a las personas. Y la gente caía pues en esas estafas. Con Claro, ¿qué es lo que pasa con Claro? Por ejemplo, yo tengo contrato con Claro. Sin embargo, Claro, en estos últimos días, Claro le estaba incrementando el precio al plan sin su consentimiento. Y eso es que hay un contrato. Y cuando usted se da cuenta, ahí le aparece el incremento. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Lo más fácil, lo primerito es la DIACO, pero la DIACO ahí no le da solución a la mayoría de personas. Entonces, en ese caso, aparte de la DIACO, ¿qué se puede hacer? Porque estas empresas de telefonía solo aumentan Claro. el sentimiento del cliente. Y es que hay un contrato, en este caso, con Claro, hay un contrato firmado y ellos aumentan el precio. Si uno no se da cuenta, le aumentan el precio al contrato. Y es interesante porque fíjense que estos tipos de contrato, sí hay unas cláusulas, digamos, en las que a veces, a interpretación obviamente del que prestar servicio, les permiten ampliar cierta cobertura o ampliar el servicio o brindar un nuevo servicio y como consecuencia de eso, eh, pues ellos incrementan el monto. Y no te podría decir yo, porque habría que ver el contrato específico
que firmaste, pero hay algunos contratos que sí permiten a la empresa poder incrementar el precio a pagar por el servicio que te está dando. Muchas veces lo que hacen es, miren, es que usted pagaba 200 quetzales por 10 gigas, pero ahora le voy a dar 20 gigas y va a pagar 400 quetzales. Lamentablemente, a veces hay consentimiento tácito. ¿Qué es este consentimiento tácito? Que yo, Abraham Ortiz, muchas veces no objeté ese incremento, y por eso dan por consentida, a partir de que, por ejemplo, yo pagué el siguiente mes sin quejarme. Entonces, si yo no quejé, si yo no hice la llamada correspondiente para que me regresaran a mi cuota, eh, puede ser que se interprete como un consentimiento tácito porque yo lo pagué. Entonces, obviamente, César, habría que ver el caso particular con el relato que realizas. Puede dar lugar a pensar que sí, que hay una, que ya no parece una contratación, sino parece más que el usuario está supeditado a lo que quiera brindar la telefonía, pero habría que analizar el contrato que se firmó o que se realizó en su momento para poder analizar ya en concreto si en efecto puede haber. Claro, está la DIACO. Y claro, yo también, si hay un incumplimiento de contrato, yo también puedo demandar por un juicio sumario si no tiene cláusula, por ejemplo, de acudir a arbitraje. Si tiene cláusula de acudir a arbitraje, pues tengo que ir a arbitraje. ¿Qué sucede muchas veces? Yo puedo tener mi plan de teléfono, por ejemplo, de 200 quetzales, y acudir al arbitraje, pues me puede salir muchísimo más caro que dar por finalizado el servicio. Por ahí a veces nos podemos enfrentar ante una posible discusión, quizás voy a llamarle moral, en la que si vale o no la pena acudir a los órganos jurisdiccionales para una disputa que eventualmente quizás va a ser más oneroso, de acuerdo a mis gastos. Pues ustedes cuando ya estén en el ejercicio de la profesión, pues pueden hacerlo y quizás no les va a traer tanto gasto. Sin embargo, siempre hay una inversión de tiempo, una inversión de dinero, obviamente en comprar hojas, en acudir a las audiencias, en pagar parqueo. Y eso es muchas veces la limitante, hablando no en el deber ser, porque creo que todos tenemos el derecho de defendernos y de acudir a los órganos jurisdiccionales, y por eso les leía el 203 de la Constitución. Pero llegamos ya en la práctica, muchas veces eso termina siendo un impedimento para poder acudir a que un órgano jurisdiccional emita un pronunciamiento. Pero no sé si por ahí eh, pues agregué a tu comentario, César, o si querés que Sí, lo ampliemos. sí, muchas gracias. Sí, de hecho yo me di cuenta en Claro, pues ya no, pues yo no permití que me incrementaran el precio, pero hay mucha gente que no se da cuenta y eso es que hay un contrato. Pero ¿qué pasa si usted deja de pagar? Usted va de llamar y llamar y llamar y llamar. Y si usted no cumple con la fecha de pago, al otro día le cortan el servicio. O sea, que eso es lo que yo digo, eso quién lo regula. O sea, aquí en Guatemala nadie regula todo eso, ¿verdad? Fíjense que los contratos, pues la Superintendencia de Telecomunicaciones, pues tiene ciertas regulaciones eh, sobre las prestaciones del servicio, no en su totalidad, y tampoco voy a decir que ellos son los que elaboran los contratos ni los revisan. Sin embargo, sí están al pendiente también de cómo prestan el servicio. Ustedes también pueden ir a decir que, por ejemplo, durante todo el mes, porque pasa su tele, a pesar de que estuvieron llamando y todo, el router nunca les brindó el servicio, pues por ahí podrían, hay mecanismos administrativos, digamos, que podrían en algún momento apoyar. Quizás no resuelven la controversia contractual ni de las obligaciones mercantiles, pero por ahí pueden apoyar para que se mejore el servicio. Entonces, siempre es importante leer esos contratos, súper importante, sobre todo que nos den una copia, porque la mayoría de veces solo lo hacen firmar a uno, pero no le dan una copia. Entonces, siempre es
indispensable poder leer esos contratos. Juan Carlos, por favor, y disculpa que hasta ahorita. No tenga pena, Alex. Buenas noches, compañeros. Pues tomando un poquito del ejemplo de este compañero, yo considero que yo creo que no solo con estos servicios de tecnología que tenemos actualmente, ya que también las concesiones de derechos de constructoras, por ejemplo, ya venden, póngale, a mí me tocó el día que adquirí mi casa en un residencial, no me dejan ingresar otro servicio que no sea específicamente, en este caso, claro, póngale. Pero yo como consumidor final, yo tengo el derecho de poder adquirir el servicio que yo quiera. Eso es lo que yo entiendo. Lamentablemente ellos se agarran de que tienen un contrato por 30 años, póngale, con claro, ¿no? Entonces, y es que fíjense que es bien interesante ese tema, porque para que yo pueda tener, por ejemplo, el servicio de cierta telefonía, por ejemplo, dentro de un residencial, que es donde se puede dar ese tipo de restricciones que habla Juan Carlos, una vez tengan que ingresar cableado, entonces ahí es donde tengo que ver, porque cuando compras tu casa normalmente, también hay una cesión de derechos o se constituyen servidumbres específicamente para el cableado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hacen servidumbres para el cableado, se hacen porque normalmente la constructora invirtió o la empresa de telefonía invirtió en el cableado antes de que se entregaran las viviendas. Entonces, esa servidumbre se fija para cierto plazo determinado y entonces nadie más puede ingresar por esa servidumbre hasta que finalice el plazo. Entonces no es, digamos, una restricción como tal para que ingrese el servicio, sino que es el uso del paso que va a tener ese cableado, porque pues obviamente Telefonía A invirtió para meter cable en todas las casas, lo que quiere es que esa inversión pues regrese. No es la limitación, porque por ejemplo en algún momento estuvieron vendiendo antenas de las marcas de telefonía que existían y entonces esas antenas pues las llegaban a instalar al techo. Ahí no había tanto problema porque no pasaban por las servidumbres del cableado. Entonces, eso es importante cuando uno adquiere una propiedad, por ejemplo, hay consecuencias jurídicas que muchas veces uno no toma en consideración. Por ejemplo, uno compra la vivienda y por ahí le dicen, mire, usted tiene derecho a áreas comunes, ahí van a estar los jardines, las áreas de juego, los parqueos de visita, pero cuando uno ya está adquiriendo la propiedad, ya la adquiere con esas cesiones de derecho, que son las servidumbres. Entonces hay una limitación. Por ahí que parecería una limitación al comercio, quizás, pero para eso ya hay una base contractual. Pero no sé si por ahí te solventé la duda, Juan Carlos, o aboné a tu comentario. No, sí, está bien, sí, porque póngale esto de las servidumbres, como usted nos indica, pues obviamente, pero a nosotros, bueno, en mi caso, cuando yo hice la compraventa del bien inmueble, en ningún momento me dijeron, mire, eso lo va a tener claro. Entonces, porque yo venía de venir con, pongámosle, Tigo, y cuando quise hacer el traslado de donde vivía para mi residencia actual, no pude porque resulta que Tigo no podía entrar. ¿No? Sí. Y pasa, y fíjense que también hay unas limitaciones, obviamente, en estos temas del comercio, a que cuando son residenciales, por ejemplo, cierta empresa es la que presta el servicio de agua y por ahí el servicio puede ser irregular, por ahí el servicio puede incrementarse sin tomar en cuenta la opinión de nadie, porque sencillamente es un contrato. Por ejemplo, no pago yo el mantenimiento y por ahí me toca a mí bajarme a abrir la talanquera o el portón para poder ingresar, pero eso en realidad
es una contratación que se dio bajo ciertas condiciones y es ahí lo importante de poder ver las cláusulas y te aseguro, Juan Carlos, que en tu próxima compra lo primero que vas a hacer es, ¿será que voy a poder usar Tigo, voy a poder usar Claro? Porque pues son datos que uno va aprendiendo en el camino y la idea de estas clases es que podamos aprender también cómo se elaboran ciertas cláusulas, qué cláusulas son necesarias o indispensables en ciertos contratos. Charlene, creo que ibas a hablar. Vi por ahí que alguien más había levantado la mano. ¿No? Sí, Yafet, licenciado. por favor. Pues sí, Alma. Buenas noches. Sí, pasó el caso mío también que yo tenía un contrato de telefonía, pero resulta que yo tenía el contrato firmado con 235 y resulta que con el tiempo me pusieron 255, pero como a uno le envían una notificación, va así por texto. Entonces dije yo, pero yo no puedo pagar esto, ¿verdad? Porque no está en el contrato. Y llamé por teléfono y les pregunté de que si era para mí esa notificación, porque yo tengo un contrato donde yo tengo que pagar 235, no la cantidad que me están diciendo. Entonces resulta de que les dije que yo no lo iba a pagar, ¿verdad? Porque yo no firmé ese documento con esa cantidad. Entonces me dijo la señorita que esperara y que iba a ver, y me lo cambiaron de inmediato. O sea que sí tiene que ver también con el consentimiento de la persona, ¿verdad? En efecto, como les digo, hay a veces consentimientos, voy a decirle tácitos, porque cuando yo pago, por ejemplo, ese incremento y no hay una queja o no hay una oposición, entonces hay un consentimiento tácito, que por eso les digo que el derecho mercantil es bien dúctil, quizás no pasa en el derecho civil, porque en el derecho civil es necesario que sea más formal el tipo del consentimiento, como plasmo mi consentimiento. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el mandato, yo necesito que el que está aceptando el mandato acepte el mandato que se le está otorgando, las facultades que se le está otorgando. Si ustedes han visto una contratación civil, una compraventa mercantil, perdón, una compraventa civil, ahí dice que acepta el bien inmueble o el bien mueble que se le está entregando bajo las condiciones tales y tales. En el arrendamiento, si ustedes han visto algún arrendamiento, también se acepta el bien inmueble bajo ciertas condiciones, con puertas, con ventanas de tal cosa, con cortinas, porque el consentimiento es más formal, debe de hacerse constar. Mientras que muchas veces en lo mercantil, por la informalidad que a veces no se exige en determinados contratos, porque son muy ágiles, por ahí la aceptación tácita hace que un contrato pueda ser modificado. Por ejemplo, nosotros pudimos haber hecho la contratación con una compañía de cable o de teléfono y el contrato era por un año, pero yo no dije nada y entonces sigo pagando y a veces el contrato se puede renovar a perpetuidad si en algún momento yo no indico que ya no voy a hacer uso del servicio, sencillamente por un consentimiento tácito. Entonces, eso es lo importante, Alma, en poder uno ejercer los derechos y saber qué tipo de derechos tiene en cualquier obligación mercantil. Jafet. Sí, licenciado, me llamó un poquito la atención esto de las servidumbres para los cables, pero en este caso, primero, la servidumbre tiene que estar inscrita para ver Sí. bien. Y segundo, al momento de comprar, se supone que, primero, por eso cuando se hace el contrato de compraventa, naturalmente se dice que el bien se encuentra libre de gravamen. Y en caso de que no sea así, también se someten también está la cláusula de saneamiento. Entonces, en este caso, si no estuviera debidamente inscrita o no se advierte en el contrato, eso no sería un vicio. Sí, podría ser un vicio y obviamente eso también podría generar que yo pueda hacer una reclamación ante la empresa que me vendió.
Lo que sucede muchas veces en los contratos de residencial, que es donde más se da, cuando van a vender las propiedades, normalmente se hacen las desmembraciones. Entonces, sobre el bien inmueble específica, digamos, a mí me están vendiendo la casa número 1. En la casa número 1, ¿pesa algún gravamen sobre la casa número 1? No, no pesa ningún gravamen, porque las servidumbres normalmente son sobre las áreas comunes. Entonces, cuando te hacen tu compraventa del bien inmueble número 1, sobre ese bien inmueble no hay ningún problema. Por decir problema, no hay ninguna limitación a la propiedad. Sin embargo, cuando ya yo soy copropietario de las áreas comunes, es donde ahí sí están afectas ya a las servidumbres que se instituyeron en su momento. Entonces ahí sí normalmente, cuando uno dice que también adquiere la parte alícuota de la copropiedad de tal finca, en las condiciones que ya están establecidas sobre dicho bien inmueble, entonces ahí yo estoy aceptando que sobre las áreas comunes ya pesan ciertas limitaciones al uso de la propiedad, mientras que en la propiedad que me están vendiendo a mí no pesa ninguna limitación. Y ahí está la distinción, que claro está, puede ser que no lo hagan así como yo lo estoy especificando y hay otras formas de poder hacerlo, pero digamos que de esa forma yo consideraría que no habría ningún vicio en el consentimiento de poder decir, es que yo firmé, pero ustedes no me dijeron eso. Por ejemplo, te pueden decir, mire, es que además de usted tiene derecho a media paja de agua. Ajá. ¿Qué significa que tenés derecho a media paja de agua si eventualmente la propiedad de la empresa que surte de ese líquido vital no es la que no va a ser administrada por la asamblea de vecinos, sino va a ser administrada por una empresa distinta? El día de mañana yo no pago ese derecho al agua o esa cantidad de agua, pues queda reducida, queda limitada. Que dicho sea de paso, si a alguno le cortan el agua, pues puede presentar su amparo y que se otorgue el amparo en esos casos, obviamente sin quitar la responsabilidad de efectuar los pagos correspondientes. Pero en estos casos, ustedes si son limitados por el líquido vital, pues pueden promover su amparo como tip nada más de plática. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿No? Ya por último, pues aquí les traigo un caso simulado de un contrato de distribución que se los voy a subir en el Classroom. El contrato de distribución mercantil, pues les doy una breve explicación, indica el sujeto y tiene las cláusulas. Cada cláusula pues va a tener una pregunta. Lo que necesito es que vean esas cláusulas y respondan las preguntas para la siguiente clase en el tiempo que tengan. La idea es generar la discusión en la próxima clase sobre cómo se deben de redactar, si creen que estaban bien redactadas o no estaban bien redactadas las cláusulas. Entonces, se las voy a subir al class y también les voy a subir la presentación que estábamos viendo ahorita. Mañana se va a habilitar un nuevo Classroom para los que no estén en el Classroom principal para que también puedan tener acceso, y si no, de todas formas, también se los puedo mandar por WhatsApp, pero Sofía me va a hacer favor de enviar el link del nuevo Classroom por WhatsApp para que pues todos se puedan agregar. Pues si ya no hay más dudas, comentarios, los veo, bueno, los escucho el jueves, y que pasen una feliz noche y buen inicio de semana, y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.
Feliz noche, Lidia. Sí, feliz noche.